Se le está agasajando a los maestros y maestras del municipio de Santa Cruz de Quiché, quienes son los encargados y tienen la ardua responsabilidad de educar a los niños y niñas de nuestro municipio. Y pues hoy les vamos a agradecer por medio de una cena por toda la labor que ellos han desempeñado. Realmente lo hemos manifestado desde un principio, el maestro y la maestra es el pilar fundamental para poder llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje en cada una de las comunidades. Creo que cada uno de los que estamos aquí estuvo siempre bajo la guianza de un maestro y gracias a ellos es de que hoy nosotros también estamos al frente de la municipalidad. Hoy creo que se hizo el reconocimiento de algunos docentes y la municipalidad también va a hacer en su oportunidad entrega de un reconocimiento como maestro distinguido del año 2014. Es una maestra y un maestro quienes pues hoy la municipalidad los va a declarar maestros distinguidos. Aparte de eso se les va a hacer entrega de unos obsequios que en su oportunidad se lo van a ver. Me siento muy orgullosa y agradezco a Dios en primer lugar porque me ha dado la vida para poder pues transmitir los conocimientos del saber a mis alumnos. Desde luego el magisterio es una fuerza muy grande en nuestro país. ¿Cuál sería su mensaje de felicitación en este día? Pues felicito a todos los mentores a nivel nacional y especialmente a todos los mentores de acá del Quiché, que nos hemos esforzado, hemos puesto nuestra vida, hemos dejado nuestra juventud en las aulas. Les deseo pues lo mejor de este Día del Maestro. En esta ocasión, al ver el ofrecimiento del señor alcalde en nombrar a un maestro y a una maestra distinguida para este presente año por parte de la municipalidad, bueno, pues me di en la tarea de recopilar la información que tengo desde el 28 de mayo de 1976 a la presente fecha, en el cual periodo que he estado en 3 establecimientos educativos y en los cuales he servido con vocación y con entrega, porque la carrera que elegí es la carrera de mi vocación.